Bendiciones a todos ahí en sus hogares. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente y que esta palabra lleve mucha edificación y bendición a todos y cada uno de aquellos que puedan recibir esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar para que Dios, Señor, nos dé una palabra eficaz que traiga reflexión y bendición. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret, venimos orando y clamando, Señor, por todos y cada uno de aquellos, Señor, que puedan recibir esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre, tú lo harás por medio de Jesucristo para que el Padre sea glorificado. Padre, clamamos y bendecimos cada familia, en cada hogar donde esta palabra va a llegar, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, que traiga paz, bendición y provisión, Padre amado, que traigas salud al enfermo, Padre, que traigas paz allá donde ha habido dificultad, que traigas paz, Señor, y que traigas provisión donde ha faltado, Padre amado, en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. Tu gracia y favor sea con todos y cada uno, Señor, de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora vamos a meditar en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 20. Vamos a ver dos versiones. La nueva versión internacional, que dice de esta manera: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. En la versión Reina Valera actual dice la palabra de esta manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. De repente son diferentes puntos de vista, pero el trasfondo es el mismo, dándonos a conocer que Dios es poderoso para hacer más de lo que nos imaginamos a pedir. La Biblia dice en el libro de los Corintios: ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido al corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, Dios tiene grandes cosas preparadas. En esta meditación, el tema es aprendiendo a pedir para recibir. En esta hora damos gracias a Dios. Estamos enlazados con todas las iglesias cuadrangulares del departamento de Yoro. Saludamos a todos y cada uno de los pastores y sus congregaciones. En el nombre de Jesús, esta es una idea que ha surgido con el fin de respaldar el buen trabajo que están haciendo en todos y cada uno de los lugares donde hay una iglesia cuadrangular en el departamento de Yoro. Saludamos ahí a la congregación de la iglesia cuadrangular de la Ramírez Reina, donde está el pastor Nelson Jacomé. Saludamos a la familia pastoral, a sus congregaciones, a su liderazgo, y también a la pastora Mariela en la Carlos Roberto Reina, que está haciendo un excelente trabajo. Gloria al nombre de Jesús. Oramos también por el pastor Francisco Lobo ahí en las minas, que está haciendo un buen trabajo. En el nombre de Cristo Jesús. Está la pastora Sandra Uceda allá en Santa Rita, que está haciendo un excelente trabajo. Bendecimos sus vidas y sus congregaciones. En la comunidad del Negrito está ahí Rommel Cruz y su esposa. Están allí haciendo un trabajo excelente. Bendecimos sus vidas y esas congregaciones. Y en Monterrey está el pastor Julio con su esposa allí haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Entonces queremos que esta palabra edifique grandemente a
a esas congregaciones del departamento y la iglesia central aquí en Progreso, ¿verdad? Estamos haciendo un trabajo también, estamos también en la colonia, en la colonia Paredes también, que está el pastor Marlon Urbina ahí haciendo un trabajo excelente con su esposa y esa congregación preciosa, ¿verdad? Entonces les saludamos en el nombre de Jesús y que esta palabra respalde el trabajo que estamos haciendo como un cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo, y que Dios añada bendición a esta bendita palabra, bajo el tema aprendiendo a pedir para recibir. Este es el segundo segmento donde estamos dando, según la palabra, cómo aprender a pedir, porque hay veces que somos buenos para pedir, pero de repente si no estamos direccionados, de repente pedimos, y una de las razones por las cuales muchas veces pedimos y no recibimos es porque no sabemos pedir. Y no sabemos pedir por desconocer la Escritura. No sabemos pedir porque desconocemos la voluntad de Dios. Entonces vamos a reflexionar sobre esta palabra, cómo aprender a pedir para recibir. Santiago, capítulo 4, verso 2 al 3, dice esta palabra así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire lo que menciona en el 2, codicia y envidia. Codiciar es el afán desmedido por alcanzar cosas materiales, por alcanzar riquezas, y que no es malo. El deseo de Dios, es más, dice allí en 3 de Juan 2, dice allí: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, no es que desear las cosas materiales sea malo. Ese es el deseo de Dios para su pueblo. Pero, ¿qué dice? Codicia es el afán desmedido. Yo quiero alcanzar riquezas a como dé lugar. No, dice la Biblia que las riquezas que Dios da no añade tristeza con ellas. Entonces, mire, habla codicia y envidia. ¿Qué es la envidia? Envidia es sentir molestia, sentir enojo por los éxitos o los logros que otra persona ha tenido. Entonces, cuando lo hacemos por codicia, lo hacemos por envidia, estamos mal. Dios tiene, dice ahí la Biblia en Corintios, preparado ya a los que le aman. Entonces, lo tuyo no tienes necesidad de codiciarlo ni de tener envidia de otros, porque lo tuyo ya Dios lo tiene preparado. Pero en esta hora Dios te quiere enseñar cómo aprender a pedir para recibir. En el verso 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedid para gastar en vuestros deleites. Entonces, muchas veces nosotros estamos pidiendo pensando más egoístamente en la conveniencia nuestra, vuestros deleites. Entonces, qué importante es hacer una revisión. ¿Qué le estoy pidiendo yo a Dios y qué me está pidiendo Él a mí? ¿Qué me está pidiendo Él a mí? Entonces, el Señor nos pide: no pidan por codicia, no pidan por envidia porque han visto que otro ha alcanzado esto. No, dice la palabra que imitemos lo bueno. Entonces, muchas veces nosotros pedimos mal porque no estamos enfocados. Dice: en vuestros deleites. Dice la Biblia que si buscamos el reino primeramente y su justicia, las cosas que necesitemos, dice que el Padre ya sabe
van a venir por añadidura, es una agregación, es un agregado que Dios nos da cuando nosotros buscamos primero a Dios, primero a Dios. Nosotros, dice la Biblia, que fuimos llamados para heredar bendición. No tenemos que codiciar, no tenemos que envidiar, sino que decirle: Señor, tú conoces mi necesidad. Y vamos a ver pasajes importantes que nos van a aclarar la mente cómo aprender a pedir. En el libro de Santiago, dice aquí la palabra, en el capítulo 1, versos 5 al 7, si alguno de vosotros, recíbalo allí en su casa, allí en su comunidad, recíbalo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué pedir sabiduría? Yo meditaba y reflexionaba sobre esta palabra, porque cada vez que preparo una palabra, no la preparo con la experiencia que Dios me ha dado por los años, sino que me voy a la presencia de Dios, que me dé revelación de qué tema, de qué debo de hablar, porque el que sabe tu necesidad se llama Jehová de los ejércitos. El que sabe tu necesidad es tu Padre es el Padre nuestro. Él sabe, dice, antes de que hablemos, Él ya sabe. Entonces lo que Dios quiere es que aprendamos a pedir. Aquí dice: si alguno tiene sabiduría, alguno no tiene sabiduría, pídala a Dios. Encuentro yo 3 pasajes importantes, porque en este tiempo de crisis algunos han caído en el engaño de respaldarse o excusarse bajo la crisis, y muchas veces no hemos aprendido a darle al Señor. Encuentro 3 pasajes importantes. Allí, cuando Elías sale de aquel lugar donde lo estuvieron sosteniendo los cuervos, Dios enviaba a los cuervos que le dieran alimento a Elías cuando estaba en aquella cueva. Entonces, algo sobrenatural. Cuando Elías, cuando se seca el arroyo, le dice: vete a Sarepta, que ahí he dado orden que te sustenten. Y fíjense bien, curiosamente, en ese lugar había una hambruna. Y cuando Elías llega a Sarepta, con lo primero que se encuentra es con una viuda pobre. Ya no tiene el respaldo de su marido y está con su hijo. Y entonces Elías le dice, el profeta le dice: dame un vaso con agua. Y entonces la mujer iba a darle el vaso con agua y la llama nuevamente y le dice: también prepárame una torta cocida y me la das y me la traes. Y entonces la viuda le dijo a Elías: vive Jehová, le dice, que no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite. Y entonces le dijo Elías, le dijo el profeta: sí, pero dice Jehová que ni la harina ni el aceite va a escasear. Y en ese momento le está pidiendo, sí, le dijo: haz una torta primero para mí y después comes tú y tu hijo. Y dice Jehová que la harina no va a escasear. Le está pidiendo a esta mujer en tiempo de crisis. A una viuda, esa es la parte que no le entendemos, no tiene lógica. Entonces, cuando Dios en tiempo de crisis te pide, es para ver tu fe y para ver qué tanto tú le crees a Dios. Y esa mujer vino y fue y le preparó una torta cocida al profeta. Y dice la Biblia que la harina y el aceite no escaseó en la casa de aquella viuda. Yo quiero decirte, muchas veces nosotros
Le pedimos sabiduría. ¿Por qué no pedirle sabiduría, Señor? Señor, dame sabiduría para entender las Escrituras. En esta crisis yo me he puesto la excusa que por esto yo no doy. Y el principio bíblico es que dando es como vamos a recibir. Pero encuentro otro pasaje en el libro de Reyes, donde una viuda que había perdido su marido así había muerto. Entonces la viuda le dice a Eliseo, al profeta Eliseo, le dice: mi marido ha muerto, quedamos endeudados y ahora vienen por mis hijos para pagar las deudas, llevándoselos a ellos como esclavos. Y entonces el profeta Eliseo le dice: ¿qué tienes tú en tu casa, mujer? Y la mujer le dijo: no tengo nada. Lo único que tengo es una vasija con aceite. Entonces, dame esa vasija, pide vasijas a tus vecinos, y dice Jehová que no va a faltar el aceite en tu casa. Y entonces, esas son las cosas que no podemos entender. La Biblia dice que para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces, cuando esa viuda pide todas las vasijas que le puedan prestar, se llenó de vasijas la casa, y entonces empezó a fluir el aceite. ¿Cuándo empezó a fluir el aceite? Cuando esta mujer le creyó al profeta. Cuando esta mujer creyó al profeta, la Biblia dice que creed en Dios, dice, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Cuando esta mujer creyó que Eliseo era un hombre de Dios, voy a hacer lo que el hombre de Dios me dice. Y entonces dice la Biblia que llenó todas las vasijas que habían, y ella pedía más y no, ya no hay más. Entonces le dijo el profeta: nunca va a faltar la provisión en tu casa. Ella con eso pudo vender, pudo pagar lo que debía y pudo sostener a su familia. ¿Sabes qué Dios te pide? Para darte más. ¿Por qué no decirle a Dios: dame sabiduría? Esto yo no lo he entendido porque he tenido endurecido mi corazón, pero yo quiero aprender a dar. Dame sabiduría para despojarme de aquella incredulidad que me ha impedido dar. Pero encuentro otro pasaje en el libro de Lucas, donde estaban depositando las ofrendas, y mire quién estaba allí. Qué persona tan preciosa la que estaba allí: el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba allí viendo cómo daban los ricos y cómo daban los pobres. Había una viuda pobre, dice la Biblia. Había una viuda pobre y habían unos ricos, y los ricos daban, y daban mucho, dice la Biblia, pero ellos daban de lo que les sobraba. Pero aquella viuda pobre dio del sustento, dio de lo que necesitaba para comer. ¿Será que Dios te pide para llevarte a la escasez? Dios te pide para llevarte a la abundancia. Dios te pide para llevarte a la abundancia. No agarres esta crisis de esta pandemia como una excusa para no dar. Pastor, pero ¿y si no tengo? Pues si no tienes, haz lo que hizo Jacob. Le dijo: no tengo pan, dijo Jacob. No tengo vestido. No hay quien me proteja. Si tú me das estas cosas, le dijo, tú serás mi Dios. Voy a poner aquí una señal, voy a hacer un pacto. Y de todo lo que tú me des, yo voy a apartar para ti. Si en este momento fuera tu caso, que no tienes absolutamente nada, dile al Señor: de todo lo que tú me des, pero yo te voy a creer. Ahora dame sabiduría para interpretar esta palabra. Un día yo me encontré, y voy a mencionar esto porque es muy importante que todas las congregaciones cuadrangulares del departamento entiendan esto. Un día yo visitaba como supervisor en ese tiempo de otro departamento, y yo visitaba una iglesia, y entonces me dijeron los ancianos de esa iglesia cuadrangular, me dijeron: no, aquí nosotros cuidamos de la familia pastoral. Nosotros estamos pendientes si se les ve el gas, si se les falta provisión.
No, nosotros estamos pendientes ahí del pastor, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, esa no es la forma. Esa no es la forma que ustedes... La forma como cuidar a tus pastores es esta forma. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, traed las ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. No es que vas a sostener a tu pastor como que fuera un pordiosero, que cada vez tiene que ver quién le va a dar. No, tu deber y obligación es depositar. Ahí en Ezequiel, en el capítulo 44, dice, traed todas las masas, traed todas las ofrendas. Dice, y traedlas a vuestros pastores, dice, traedlas al alfolí, dice, para que la bendición repose sobre vuestras casas. Queremos tener buenos pastores, queremos tener pastores que estén al cuidado de la congregación, pero no queremos apoyar, no queremos respaldar. La Biblia dice que dando es como vamos a recibir. Los equipos de fútbol pagan bien a sus entrenadores, las empresas pagan bien a sus gerentes. ¿Y por qué nosotros no respaldamos el trabajo excelente que cada hombre, cada mujer de Dios hace? Porque lo dice la Biblia ahí en el libro de Hebreos, obedeced a vuestros pastores. Que te dé Dios sabiduría para entender el principio que dando es como vamos a recibir. Estos 3 ejemplos de estas viudas pobres, no tenían un hombre que le respaldara porque ya habían muerto. Pero Dios en este tiempo de crisis te quiere enseñar cómo es el principio bíblico para recibir de parte de Dios. Nunca más estas viudas volvieron a tener falta de provisión. Qué importante es pedirle a Dios, dame sabiduría, pastor, dame sabiduría, Padre, para aprender, para entender esta bendita palabra. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 1, versos 6 y 7. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce, y estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿De qué venía Salomón? De ofrecer 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Ay, pastor, pero yo no tengo para ofrecer 1000. No, si el Señor dice, conforme Él te haya prosperado. Pastor, pero es que no tengo nada. Esas viudas no tenían nada. Pero le dijo, enséñame qué tienes. Y ella le dijo, solo tengo una vasija con aceite. La otra viuda de Sarepta, solo tengo un puñado de harina. Entonces dile al Señor, Señor, no tengo, pero dame para aprender a dar. Entonces, qué importante pedirle, saber discernir, interpretar lo que Dios nos quiere enseñar para poder recibir. Dios te quiere llevar a una vida de abundancia, una vida de prosperidad, a una vida de bendición. Pero el principio bíblico es que tenemos que aprender a dar. Pero qué importante, cuando se le apareció a Salomón, le dijo, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Y mire qué interesante, en Primera de Reyes, capítulo 3, versos 10 y 13, dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú,
ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¿Qué pidió Salomón? ¿Qué pidió Salomón? El Señor le dijo, pide lo que quieras, ponte tú en el lugar de ese hombre, en el lugar de ese rey. Y que te diga Dios en un sueño, en una revelación, o lo que sea de parte de un profeta, lo que sea. Que te diga el Señor, pide lo que quieras. Recíbelo proféticamente, te digo yo en esta hora, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Cuando este hombre tuvo esa revelación de Dios, ¿sabe qué? Este hombre le dijo, dame sabiduría. Dame sabiduría. Relacionamos con Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero ¿cuándo actúa ese poder? Cuando aprendemos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Hay veces que pedimos por codicia. Hay veces que pedimos por envidia. Entonces, si aprendemos a pedir nosotros, las ventanas de los cielos estarán abiertas y te van a dar hasta que sobreabunde. Recíbelo proféticamente, pide lo que quieras. ¿Por qué no pedirle a Dios un corazón generoso? ¿Por qué no pedirle a Dios sabiduría? Sabiduría para aprender a pedirle a Dios. Pero muchas veces pedimos egoístamente. Dice Santiago, pedís para vuestros deleites. Dios te va a dar lo necesario y te va a dar más de lo necesario. Pero aquí dice la Biblia, por cuanto no me pediste esto, yo te voy a dar más de lo que tú me estás pidiendo. Cuando nosotros aprendemos a pedir, la abundancia viene, pero la abundancia no te va a envanecer. La prosperidad no te va a envanecer. La prosperidad, dice la Biblia, que bueno es que el hombre disfrute de lo que ha recibido. Dice la Biblia, que es bueno. Ahí en Eclesiastés lo dice. Pero muchas veces nosotros no sabemos pedir. Salomón, un hombre sabio, sabiduría que heredó de su padre. David, allá lo he predicado muchas veces. Hay un pasaje muy importante ahí en Primera de Crónicas 29, donde Salomón en la cúspide de su prosperidad, ese hombre sacado de pastorear ovejas, llega a ser el rey de Israel, llega a ser el rey de una nación. Y entonces David, con humildad, ese hombre no perdió la humildad, nunca perdió la humildad, porque dijo allí en el pasaje de Primera de Crónicas 29, dice, ¿y quién soy yo para dar voluntariamente si todo lo que tengo es tuyo? Por eso yo, dice, porque tengo mi afecto en esta casa, yo he dado. Y dice la Biblia que el pueblo se alegró. El pueblo se alegró y el rey se alegró al ver, dice, que el pueblo daba espontánea y voluntariamente. La Biblia dice que Dios a quien bendice es al dador alegre, no por necesidad ni con tristeza. Dice, Dios bendice al dador alegre. Amado, Dios te está pidiendo en esta crisis, y reprende tú al diablo por incredulidad o malas influencias, porque Dios lo que quiere llevarte es a la abundancia y a la bendición. Interpreta y recibe esta palabra. Pide lo que quieras. Y dice la Biblia que Él nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Juan, capítulo 15, versos 7 y 8. Y vamos a ver el verso 16. Mire cómo Dios te quiere llevar a la abundancia.
Mire cómo Dios te quiere llevar a la abundancia. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, todo. Recíbalo proféticamente, porque el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Pon atención a esta palabra, porque Dios te quiere llevar a la bendición en esta crisis. En esta crisis Dios te va a llevar a la bendición. Aquí dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Habla de una comunión con Dios. Habla de estar compenetrados y estar enlazados con el Señor para nosotros aprender a pedir. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Yo te digo proféticamente, aprovecha este tiempo para pedirle a Dios, pedirle con sabiduría. Señor, necesito sabiduría. Jacob, cuando estaba ahí, Jacob tenía una piedra, era su almohada, durmiendo en el suelo. Durmiendo en el suelo, le dijo, Señor, si me das pan, si me das vestido, si me das protección, le dijo, tú serás mi Dios. Recibir esa paternidad del cielo. Le dijo, aquí pongo señal en estas piedras, derramo aceite en estas piedras y me comprometo, de ahora en adelante, le dijo, de todo lo que tú me des, yo voy a apartar para ti. Dios no te está pidiendo de lo que no te ha dado. Y si no tienes, Dios te pide de lo que te va a dar. Qué importante poder discernir. Aquí dice la palabra, para que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto, dice, glorifique al Padre. Mire lo que dice en el verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tienes un Padre que es el dueño del oro y la plata. Tienes un Padre que Él es el médico de médicos. Tienes un Padre que Él es tu abogado. Jesucristo es nuestro abogado. Él es la representación del Padre. Tienes a alguien que intercede por ti. Entonces, qué importante es aprender a pedir. Aprender el propósito de Dios. Dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. ¿Para qué nos escogió Dios? Hay 3 propósitos importantes en el Evangelio. 3 propósitos importantes en el Evangelio. Número 1, fuiste escogido para difundir la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer principio, el primer propósito? Llevar al arrepentimiento a aquel que no conoce al Señor. ¿Cuál es el segundo propósito? Reconciliar a aquel que se ha apartado del camino del Señor. ¿Y cuál es el tercer propósito? El tercer propósito del Evangelio es la consolidación. La consolidación. 3 principios importantes, 3 propósitos: arrepentimiento, reconciliación y consolidación. Cuando la iglesia camina hacia la consolidación, es una iglesia que le cree a Dios en las promesas de Dios y es una iglesia que aprende a dar. Y en ese principio de aprender a dar, ahí está cómo poder recibir. Dice, lleva fruto. Eso es llevar personas al arrepentimiento por medio de la palabra. Llevar a las personas por medio de la palabra a reconciliar con Dios. Dice la Biblia
que somos embajadores en el nombre de Jesús. Y os decimos, dice, reconciliaos con Dios. Y es como que si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué es eso? Arrepentimiento, volver a reconciliar con Dios y consolidarnos en el Señor. Una de las debilidades es la finanza muchas veces. La finanza muchas veces. ¿Por qué? Porque nos escudamos. Así Gedeón decía, Señor, si yo soy de la familia más pobre, soy el menor, buscando excusas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Al pobre libraré de su pobreza. Al pobre libraré de su pobreza. Muchas veces la pobreza está en la mente porque no le pedimos sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. ¿Sabe qué? Dios es grande, Dios es poderoso y se conforma con poco. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza? Diminuto. Diminuto es un grano de mostaza. Yo quiero llevarte a esta palabra para que aprendas a pedir y aprendas a recibir. Nada puede recibir el hombre que no sea dado del cielo. Allí está todo lo que tú necesitas. Está en las manos del dueño del reino del Señor. Dice la Biblia en el libro de Crónicas, la riqueza, la honra, la gloria y la victoria están en manos de Dios. Están allí en el reino de Dios. Todo lo que tú y yo necesitamos está en manos del dueño del reino que se llama Jehová de los ejércitos. Mía es la tierra y su plenitud, dice la palabra. Mío es el oro y la plata. Y eso está en manos del Dios Altísimo, el que reconocemos como nuestro Padre Celestial. Esa fue la reflexión cuando el hijo pródigo despertó. Dijo, no, si en la casa de mi padre los jornaleros están mejor que como estoy yo. ¿Por qué estaba en esa condición? Porque se había alejado del Padre. En vez de darle al Padre, se había alejado del Padre. Qué importante es aprenderle a pedir a Dios con sabiduría. Con sabiduría. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 20. Aconteció, dice aquí, que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Esta historia es interesante. Esta mujer, dice la Biblia, allí en el capítulo 1, dice que Dios no le había permitido tener hijos. Dios no le había permitido tener hijos. Esta mujer estaba agobiada porque no podía tener hijos. No podía tener hijos. Y entonces esta mujer se fue, fíjate bien, esta mujer se fue al altar de Dios a derramar su alma delante de Dios. Y su oración no era una gritería, era un murmullo. Y le estaba diciendo al Señor, Señor, si te dignares mirar a tu hija, yo te pido un hijo varón. Y entonces dice la Biblia que cuando el profeta estaba viendo que esta mujer estaba allí, él pensó, dice la Biblia, que la mujer estaba ebria. Y le dijo el profeta, digiere tu vino, mujer. Digiere tu vino, mujer. O sea, le estaba diciendo, no le vengas a pedir a Dios en estado de ebriedad. La estaba ofendiendo prácticamente. Pero esta mujer con sencillez y con humildad le dijo al profeta, no, Señor, no estoy ebria, le dijo. Estaba derramando mi alma delante de Dios. Y le estaba pidiendo a Dios. Y entonces dice la Biblia que cuando esta mujer le explicó al profeta, le dijo, estaba haciendo un voto delante de Dios. ¿Y sabe qué le dijo el profeta? Que Dios te conceda lo que tú le has pedido. La palabra de una autoridad de parte de Dios tiene mucho peso en el reino de los cielos. Y mire, esta mujer solo le pidió un hijo. Y se relaciona con Efesios 3:20 que dice, y aquel que es poderoso
para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Esta mujer solo le pidió un hijo. Si usted mira en la Biblia la historia de esta mujer tuvo 5 hijos más, pero el primogénito se lo entregó a Dios. Quiero decirte en el nombre de Jesús, tal vez tú has peleado con tus diezmos. Los diezmos no son tuyos, los diezmos son de Dios. Los diezmos es propiedad de Dios. Es como camina el evangelio en la tierra, con diezmos y ofrendas. Así camina el evangelio. Entonces, cuando esta mujer le dijo, este era el hijo que yo le pedía y él me lo dio. Y Dios le dio ese hijo y le dio 5 hijos más. Dios te va a dar más de lo que tú le pides y más de lo que tú puedas entender si entiendes lo que Él te está pidiendo. Él te está pidiendo que te despojes de aquellas excusas mentirosas que el diablo ha puesto en tu mente y en tu corazón y que por esta crisis no puedes dar. Reprende al diablo y si no tienes, dile al Señor, dame para dar. Y el Señor te va a abrir. Te va a abrir puertas. Así le dijo Jacob, esta piedra pongo por altar. Reconozco que tú de aquí en adelante serás mi Dios. Reconozco que serás mi Dios de aquí en adelante. Qué importante aprender a pedirle a Dios conforme a las Escrituras. Cierro con este pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 20, verso 1 al 4, para que tú aprendas a pedir. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Te oiga en el día del conflicto. Estamos en crisis. Estamos en crisis. No podemos desconocer que estamos en crisis. Cuando Nehemías llega allí a Jerusalén, él hace un recorrido en caballo por toda la situación como estaba y vio que todo estaba derribado, todas las puertas estaban quemadas a fuego y él vio todo el panorama. Y él les dijo, la situación en que estamos es difícil, pero yo les voy a contar cómo la mano de Dios ha sido buena conmigo. Yo te quiero decir, iglesia, congregaciones preciosas del departamento de Lloro, Dios quiere llevarte a la bendición. Cuando estos hombres oyeron las palabras que Nehemías les dijo, yo les voy a contar cómo la mano de Dios ha sido buena conmigo. Y dice que ellos reaccionaron y dijo, nosotros, tus siervos, nos levantaremos. ¿Y sabe qué dijeron? Como una palabra profética, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Que Dios te dé sabiduría y te lleve a entender cómo poder pedirle a Dios. Y el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él nos prosperará. Qué importante es aprender según la Escritura. Cierro con esto. Aquí dice, Jehová haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Cómo has dado tus ofrendas? ¿Las das con murmuración? ¿Estás molesto? ¿Cómo está tu corazón para ofrendar? Hay un pasaje importante en el libro de Génesis, donde 2 hombres, 2 hermanos, le dieron ofrenda a Dios. La Biblia dice que Abel le dio una ofrenda de lo más gordo, de lo mejor le dio una ofrenda a Dios. Y dice la Biblia
que Dios miró con agrado a Abel. Fíjate bien, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Son dos cosas diferentes. Miró con qué actitud Abel le daba la ofrenda. Y miró cómo le daba, qué clase de ofrenda le daba. Caín dice que llevó su ofrenda también, pero dice la Biblia que Dios no la miró con agrado, la ofrenda de Caín. Dios no la miró con agrado. Entonces, qué importante es aprenderle a dar a Dios. Si tú le das con murmuración, eso no le agrada a Dios. Si le das de corazón y le dices, Señor, de lo poco que yo tengo, te voy a dar lo mejor. A Dios se le da lo mejor. Porque Dios puso a Cristo, que es lo mejor, el amado, el unigénito, para pagar un precio por la salvación, por toda la humanidad, por todo aquel que cree. Dios se presentó como ofrenda para pagar el precio. Dice la Biblia que nosotros fuimos comprados por precio. Amado, aprendamos estos principios bíblicos y vamos a recibir del cielo. Guarda y atesora esta palabra y que esta palabra te abra el entendimiento, te dé discernimiento, te dé revelación el Espíritu Santo, que esto proviene de Dios. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Pero estos hombres dijeron, nosotros nos levantaremos. Levántate, despiértate y Dios te va a abrir las ventanas de los cielos. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Yo voy a orar por todos y cada uno de ustedes, sus vidas, sus familias, sus hogares, y que Dios te abra el entendimiento para llevarte a la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, bendice a todos y cada uno de esas familias, de esas congregaciones, allá en el barrio de Ramírez Reina, aquí en Progreso, en la Carlos Roberto Reina, allá en esa iglesia preciosa, allá en Las Minas, allá en Santa Rita, allá en el Negrito Lloro y allá en Monterrey y en la colonia Paredes. Que Dios bendiga grande y poderosamente y que este principio de aprender a dar lleve y saque de esta crisis a todo aquel que le falta provisión en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que tú rompas con toda incredulidad, Padre amado. Que tú rompas con toda duda, dice la Biblia, pero pedid con fe, no dudando. Pídele sabiduría al Dios de los cielos. Y dice la Biblia, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Padre, bendice cada hogar, bendice cada familia y que esta palabra quede atesorada en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, lleva paz, bendición y salud en cada hogar. Gracias, Dios amado. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta hora. Atesora y guarda esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.